20 de diciembre de 2022, muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son Alejandro Jaramillo, asambleísta de la Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Parte de la ID no dio quórum el domingo, donde se iba a votar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley de seguridad integral. Eso por un lado, pero también la ciudadanía espera reformas penales que cierren supuestos resquicios en el Código Orgánico Integral Penal. Ya lo vamos a revisar. También nos acompañará Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura. La justicia está bajo la lupa por cuestionados fallos que semana a semana sorprenden a la ciudadanía, además de denuncias sobre dineros del narcotráfico que rondan las oficinas de jueces que paren en algunos casos las denominadas narcosentencias y en otros medidas sustitutivas a la prisión. El radar de la Judicatura está sobre estas decisiones. Lo vamos a examinar. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Se fortalece la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador tras la reunión en la Casa Blanca entre Joe Biden y Guillermo Lasso. El estadounidense mostró su interés en aportar para fortalecer los sistemas de justicia y cárceles en Ecuador. Recordemos que el segundo ha sido foco de extrema violencia. También abordaron política migratoria, medio ambiente, derechos humanos y otros asuntos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó pasada la 1 de la tarde hasta la Casa Blanca en Washington. Acompañado del canciller Juan Carlos Holguín, ingresó al despacho oval. Ahí los recibió Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Luego del saludo en esa oficina, empezó el diálogo. Sin duda, hemos sido aliados por décadas. Y lo que yo espero es reafirmar ese espíritu entre aliados para luchar por esa democracia, esa paz, esa justicia, tanto en nuestra región como apoyar a los esfuerzos de su gobierno por alcanzar esos valores también en el mundo. Biden mostró su interés por fortalecer el sistema de justicia en Ecuador, que ha sido cuestionado por favorecer al narcotráfico en medio de la violencia criminal. Esta tarde vamos a hablar de cómo podemos profundizar nuestras relaciones en temas de seguridad y economía. Vamos también a hablar de cuáles fueron las inversiones conjuntas que hemos realizado para satisfacer necesidades que ustedes han demostrado tener en el tema de prisiones y justicia. Lasso estuvo acompañado por una delegación de ministros, entre ellos el de producción, con quien busca la posibilidad de suscribir un tratado de libre comercio, porque Ecuador es el único país de América Latina que no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Al culminar el encuentro, Lasso describió lo que habló con su homólogo. He tenido la oportunidad de hablar con él sobre la situación de violencia que se ha vivido en nuestro país, producto del narcotráfico, el crimen organizado y bandas transnacionales. En la convocatoria a la última sesión dominical de la Asamblea Nacional estaba previsto el segundo debate de las reformas en materias de seguridad. Reformas que buscan sancionar a quienes reclutan a menores de edad para que sean sicarios o extorsionadores. También se aspiraba a incrementar la sanción para las llamadas vacunas, así como imponer un régimen disciplinario para que las masacres carcelarias no queden en la impunidad. Sin embargo, los legisladores de algunas bancadas decidieron sencillamente no ir. Hoy nos acompaña Alejandro Jaramillo, asambleísta de Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Alejandro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenin, buen día a toda la ciudadanía. Se lo quiero preguntar como asambleísta, porque no fue su comisión, sino la de seguridad, la que estaba desarrollando las reformas a las que hicimos referencia en la introducción de esta entrevista. ¿Qué pasó, Alejandro, con el compromiso legislativo para aportar algo, si quieren, el combate a la inseguridad? ¿De verdad a sus colegas asambleístas no les importa nada? No, nosotros de manera responsable acudimos al llamado del señor presidente
de la Asamblea Nacional para tratar esta importante iniciativa que fue tratada en la Comisión de Seguridad. Ya los asambleístas que no acudieron, ya existe un pronunciamiento por parte del presidente de nuestra organización para que los órganos correspondientes a la interna de nuestra organización política tengan las sanciones que correspondan. No puede ser que nos demos de lujo en estos momentos que vive el país de inseguridad, no tratar esta importante iniciativa que fue trabajada y que se la realizó en la Comisión de Seguridad, la cual preside también un compañero legislador de nuestra bancada, que es Ramiro Narváez. Eso por el lado de Izquierda Democrática. Y las otras bancadas, UNES, Partido Social Cristiano, ¿cómo interpretar un Ecuador viviendo momentos de extrema inseguridad? ¿Se van a tratar reformas en temas de seguridad y asambleístas sencillamente no acuden? ¿Qué lectura sacamos de esto? Esa es la irresponsabilidad que tienen estas bancadas, de estos legisladores que tienen agendas propias, agendas particulares, y no están viendo por una agenda país, donde podamos tener normas que puedan ayudar y se puedan aplicar y poder salir de esta crisis carcelaria, de esta crisis de inseguridad que vive nuestro país. Pero eso ya hay que preguntarles a ellos, que por qué razón no acudieron a la Asamblea Nacional para tratar esta importantísima iniciativa. Es lamentable que le quieran mentir al país diciendo que se iba a posesionar al superintendente de bancos, cuando eran dos sesiones totalmente distintas, la 8:32, que era las 13:50, que se iba a tratar esta iniciativa en cuanto a la reforma integral en cuanto a los temas de seguridad, y la otra sesión era de las 20:30. No hay que mentirle más al país. Esto se ve claramente, y lo que se dice es que nosotros le estamos haciendo el juego al oficialismo. No es así. Nosotros de manera responsable acudimos a la Asamblea Nacional para tratar esta importantísima iniciativa. En estos tiempos de posverdades que no son sino mentiras absolutas, efectivamente se ha tratado de posicionar que en esa sesión se iba a posesionar al nuevo superintendente de bancos, pero eso no constaba en el orden del día. El orden del día, el de esa primera sesión, tenía solo 4 puntos: himno nacional, segundo debate de las reformas en materia de seguridad, felicitar a los bizcocheros de Cayambe y tratar temas relativos al presupuesto 2023. ¿De dónde salió lo del superintendente? Bueno, ya lo explicó el asambleísta. Había otra sesión convocada para las 8:30 de la noche que no tenía nada que ver con el tratamiento de los temas sobre seguridad. Ahora, esos cambios que esperamos que se voten los primeros días del próximo año son herramientas válidas, pero no son suficientes para cambiar una situación compleja. Ayer el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, indicaba lo siguiente. Lo invito a escucharlo. Que si no se paga la reparación económica o integral no puede salir de la libertad. Por ejemplo, efectivamente existe una norma que determina la prelibertad o el régimen semiabierto cuando se cumple el 40% o el 60% de la pena. Es decir, sí tenemos identificadas cuáles son las normas que nos causan problemas, pero no solamente las del Código Penal y las del Código Orgánico Integral Penal, sino también en materia de garantías jurisdiccionales. Para citar brevemente algunos casos que ha preocupado al país: que mediante habeas corpus se adopten decisiones respecto o en relación a la caducidad de la prisión preventiva, respecto de habeas corpus que se presente en cualquier ciudad o cantón del país y hay un juez competente para adoptar una decisión, inclusive de decisiones adoptadas en la Corte Nacional de Justicia. Yo mismo tramitaba una extradición y se dio en Manglar Alto un habeas corpus que ni siquiera me había enterado, sino por los medios de comunicación social. Alejandro, muchos jueces se apalancan en decir la norma no sirve. Entonces, la pregunta es, ¿para cuándo el país va a contar con una actualización de ese Código Integral Penal, de esa Ley de Garantías Jurisdiccionales, para que se vayan cerrando esos huecos que tiene la ley y por donde se escabullen jueces tarifados, fiscales laxos y abogados de tómbola? Mire, nosotros en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado estamos tratando reformas al Código Orgánico Integral Penal en 38 iniciativas, pero esto no va a cambiar de un momento al otro. Hay que tomar en cuenta que son ya 17 reformas al COIP desde el año 2000.
9. Nosotros lo que estamos tratando es un cambio radical, un cambio integral para que se pueda aplicar de manera correcta, irnos realmente en contra de toda la delincuencia y de todo lo que ha estado enquistado dentro del sistema judicial por décadas. Esto no es un tema de la noche a la mañana, pero nosotros vamos a seguir trabajando y eso es lo que está haciendo la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. No tener jueces a la carta, jueces que han servido a los gobiernos de turno. Ya son décadas de este sistema y nosotros lo que vamos es a destruir este sistema para tener reformas integrales y no reformas parche, y de esta manera poder salir de esta inseguridad, de esta problemática que tiene el sistema judicial, el sistema penitenciario, el sistema de rehabilitación social. Es el momento de ponernos a trabajar de manera conjunta, pero también a las reformas al Código Orgánico Integral Penal tiene que ir de manera complementaria, acompañada de un presupuesto. De nada sirve tener normas si no se cuenta con el presupuesto correspondiente y las políticas públicas, que eso ya le corresponde directamente al Ejecutivo. Este es un trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura. Hoy es el momento de unirnos y trabajar de manera conjunta para poder salir de esta crisis de inseguridad que vive el país. Y usted tiene razón. Y el problema no es que haya existido 17 reformas al COIP. El problema es que ninguna de estas reformas fue a la médula. Ninguna hizo los cambios que realmente se requieren y entonces tenemos la situación que tenemos. ¿Para cuándo llega la 18ª reforma a la que ustedes están trabajando, Alejandro? Mire, la primera semana de enero del año 2023 tenemos ya construido el informe para primer debate de varias reformas al Código Orgánico Integral Penal para que de manera integral, no de una manera parche, porque nada sirve. Nosotros teníamos dos opciones: realizar una reforma parche, que eso en 2 o 3 meses la podíamos tener, pero de eso no va a cambiar la realidad que está viviendo nuestro país. Necesitábamos realizar una reforma integral al COIP y nosotros la primera semana ya tendremos este informe para primer debate en temas justamente del sistema penitenciario, en temas también relacionados al sistema de rehabilitación social. Además, presentaré una iniciativa parlamentaria, yo como asambleísta, para el endurecimiento de las penas, también para que exista un régimen especial de máxima seguridad para los casos de las sentencias de delitos de sicariato, delincuencia organizada, así como también para el tráfico de drogas. Hoy es el momento de que el país cuente con un Código Orgánico Integral Penal acorde a la realidad que está viviendo hoy por hoy el Ecuador, y destruir todas estas mafias delictivas que por décadas han estado enquistadas en nuestro país, en nuestro sistema judicial. Como ya lo dije, existen jueces a la carta y han existido jueces a la carta de los diferentes gobiernos, de estos grandes grupos económicos de poder y también de estas bandas delincuenciales. Alejandro, la ciudadanía, y ustedes lo saben, tiene la percepción de que la Asamblea es una suerte de convidado de piedra, pese a ser los representantes de la gente, ante esta situación que afecta a la moral pública y que permite que la impunidad impere. Esa percepción, se lo pregunto, ¿es equivocada? ¿Es una certeza? ¿Qué es lo que ocurre dentro del legislativo? Que esos cambios que dependen de ustedes no terminan de llegar, o en el mejor de los casos se demoran mucho. Mire, esto no puede ser que de un día para otro se cambie la realidad. Hay que hacer una reforma integral de todos los cuerpos normativos que estén acorde a la realidad que hoy por hoy vive el país. Mire, yo voy a presentar también un proyecto de ley, una iniciativa en la que conste también una norma, una reforma para que existan los jueces sin rostro.
Ya por ahí dirán que nos estamos yendo en contra del sistema constitucional o que nos estamos yendo en contra de los derechos humanos, pero yo lo voy a plantear y lo voy a poner en el tapete para que a través del debate poder conseguir estas normas y realmente cambiar la realidad que hoy por hoy vive todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora, dentro de los ausentes del domingo estaban también algunos compañeros suyos de Izquierda Democrática. No se termina de consolidar el bloque. ¿Qué está pasando allí? ¿Hay intereses personales que se sobreponen a los de la sociedad, a los del partido? Mire, hay algunos compañeros legisladores que le están haciendo el juego al correísmo y eso nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros, a través del Consejo Ejecutivo Nacional de nuestra organización política, de manera clara, hemos ya separado a 3 legisladores y si continúan con estas actuaciones, si tienen que irse y depurar todo el bloque, lo vamos a hacer. Ya basta de estos intereses particulares, de estos intereses personales. Aquí la agenda que ha presentado la Izquierda Democrática es una agenda país. No puede ser que existan agendas personales, agendas particulares que le están haciendo mucho daño a nuestro Ecuador. Alejandro Jaramillo, asambleísta de la Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Justicia, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, siempre a las órdenes, Lenny. Luego de la pausa volvemos con Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura. Jueces continúan emitiendo resoluciones y fallos polémicos que benefician a bandas delictivas o a sus cabecillas. Ya regresamos. Y cada vez son más las denuncias públicas en contra de jueces que liberan a delincuentes de distinto calibre, que dan paso a acciones de protección que resuelven habeas corpus, y es un secreto a voces que se tarifan las prelibertades mientras la impunidad crece. Ante esta situación, ¿qué hace el órgano administrativo de la función judicial? ¿Cuáles son las acciones que ha emprendido para revertir esta tendencia nefasta? Lo vamos a conversar con el doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor Murillo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto estar en Ecuavisa. En la página web, doctor, del Consejo de la Judicatura consta que la visión del organismo es consolidar al sistema de justicia ecuatoriano como un referente de calidad, confianza y valores. ¿Qué es lo que ha pasado, doctor Murillo, que no se cumple con lo uno, con lo otro, ni con lo otro? Bueno, esos son los objetivos que tiene como institución y las autoridades nos hemos planteado. Y en el camino iremos desarrollando las razones, quizá, que pueden explicar por qué de manera excepcional. Y esto hay que recalcarlo. Solamente un dato, 800.000 juicios ingresan al sistema cada año. De ellos, obviamente, se resuelven por sobre los 750.000. Y hay fallos, especialmente en los que señala usted de garantías jurisdiccionales y tal vez garantías penitenciarias, en los que seguramente, y así lo tenemos que demostrar, esto es importante, dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable que cometa un juez, sin duda, una vez llevado el debido proceso, estableceremos si se puso del lado de la ley o del lado de la delincuencia. Y eso es lo que escandaliza al país. Lo medular, lo sustancial en la función judicial, sin duda son las decisiones jurisdiccionales. En aquello, los responsables son los jueces que las emiten y los jueces superiores, que teniendo facultad correctiva, no la ejercen para precisamente a quien se desvía de la ley, ponerlo en el sitio que se merece, declarar la negligencia, el error o el dolo y hacer conocer al Consejo de la Judicatura para que ejerza su potestad disciplinaria, como lo ha hecho en los casos, destituyendo, denunciando penalmente y enjuiciando penalmente a quienes se han desviado de lo que corresponde en su misión de administrar justicia. Doctor Murillo, más de un año ha transcurrido del anuncio del embajador de Estados Unidos, quien señaló que se les había retirado visas a jueces y abogados que estaban involucrados en actos de corrupción. ¿Qué hicieron ustedes después de aquello? Bueno, nosotros por canal oficial solicitamos qué nombres, qué información podemos tener relacionada con actos que encajen o enmarquen en una infracción disciplinaria para poder actuar de acuerdo al marco constitucional y legal.
No nos han respondido, puesto que la ley americana prohíbe dar esa información. Lo que conocemos es lo que han señalado públicamente las autoridades de la embajada. Pero aquí quiero aprovechar, con la embajada americana, con la Unión Europea, venimos trabajando absolutamente cercanos. El país conoció el 8 de diciembre los 14 jueces que integrarán la unidad especializada para combatir 44 tipos penales, 7 relacionados con corrupción y 37 relacionados con el crimen organizado. Los cooperantes, la embajada americana y la Unión Europea, tuvieron y manifestaron la confianza en este Consejo de la Judicatura. El día 8 de diciembre estuvieron los representantes dando cuenta y respaldando al Consejo de la Judicatura en este accionar, que es un objetivo conseguido para el país, sí, inédito, que nunca se ha hecho. Doctor Murillo, pero son esfuerzos dispersos. Por un lado tenemos jueces anticorrupción, por otro lado tenemos a jueces a quienes se les ha retirado la visa de Estados Unidos por vínculos con la corrupción y contra ellos no se ha podido hacer nada. Se investigó al menos los patrimonios de los funcionarios judiciales, porque el Gafi dice que en el Ecuador pasan todas las evaluaciones, pero resulta que en este país no cae un solo lavador de dinero, es como si ese delito no existiera, y sin embargo nadie se explica cómo es que hay jueces en el Ecuador que viven en mansiones, que conducen vehículos que cuestan cientos de miles de dólares, que tienen un estilo de vida que no se compadece con sus ingresos. Entonces, doctor Murillo, o no se investiga bien o se está mirando hacia otro lado, no hay más opciones. Aquí hay un organismo de control que se llama Contraloría General del Estado. Todos los servidores públicos al iniciar una gestión y cada 2 años tenemos que presentar la declaración juramentada de nuestro patrimonio, y es obligación de la Contraloría verificar que haya una armonía, una relación entre lo que uno recibe por sus ingresos lícitos como servidor público y el patrimonio que ha adquirido a lo largo de los años. Nosotros tenemos, acuerde, y el país recordará, cuando participamos en el concurso para la selección de vocales del Consejo de la Judicatura, nos pusieron en la palestra los impuestos a la renta y de salida de divisas que cada uno de nosotros hemos declarado. Eso se hace permanentemente y corresponde al organismo de control verificar este acrecentamiento patrimonial injustificado, y naturalmente a la Fiscalía General del Estado iniciar las investigaciones. El Consejo es un órgano administrativo disciplinario de la actuación de los jueces, que está sujeto, y aquí quiero decir algo importante adicionalmente: la Corte Constitucional, no esta, la anterior, en la sentencia 141/2018, interpretó la figura delictiva, el delito de prevaricato, y estableció que los jueces constitucionales no incurren en prevaricato por más que forcen la ley, tuerzan la ley, la malinterpreten o la apliquen indebidamente. Eso ha dado pauta para que los jueces, algunos jueces, reitero, en garantías constitucionales, tomen, en lugar de estar del lado de la ley, se pongan del lado de la delincuencia organizada y de la corrupción. Y esa es la consecuencia de los fallos escandalosos que el país ha cuestionado y que nosotros esperamos, igualmente, por una decisión de la Corte Constitucional, eso sí la actual, que se presente una denuncia y el órgano superior, aquí quiero ser reiterativo, el órgano superior jurisdiccional declare que sus colegas inferiores incurrieron en error, en manifiesta negligencia y en dolo, y se ha forjado un falso espíritu de cuerpo, y tenemos algunos resultados con los que no estamos de acuerdo, porque no se ha establecido la declaratoria jurisdiccional previa en casos evidentes y que han escandalizado al país. ¿Cómo es esto del falso espíritu de cuerpo, doctor Murillo? ¿Es serio esto que usted está señalando? Estoy señalando, tenemos 426 pedidos de declaratoria jurisdiccional previa ingresados a nivel nacional, de los cuales su gran mayoría han sido negados. Otros están pendientes, y me parece que en el periodo, desde que está vigente 2020 a la fecha, 63 casos se han pronunciado afirmativamente. Eso es lo que necesitamos nosotros, que se despachen esas declaraciones jurisdiccionales previas, se inicie el proceso disciplinario, se garantice el
derecho a la defensa y en su momento el Consejo de la Judicatura pueda decidir ratificar la inocencia o sancionar con la destitución si es el caso. Doctor Murillo, lo que usted nos está diciendo entonces es que les resulta extremadamente complejo iniciar acciones o sancionar, por ejemplo, a los integrantes del Tribunal de Manabí que liberó a 18 narcotraficantes la semana pasada. Necesitamos, de acuerdo al sistema, una denuncia, una declaración jurisdiccional previa del juez superior y con ello iniciar un proceso disciplinario para establecer y demostrar que incurrieron en esas figuras y poder tomar una sanción. El país quisiera que sea de inmediato tal o cual decisión judicial que es cuestionada, al día siguiente pueda estar destituido el juez o enjuiciado, pero el sistema no permite aquello. El país tiene que comprender que hay una estructura jurídica, que hay unas normas jurídicas, que hay unas sentencias que nos obligan, que no podemos actuar de oficio. Esto es muy importante, el Consejo no puede actuar de oficio en estas figuras, espera una denuncia y en muchas ocasiones no existe esa denuncia, y cuando hay denuncia el órgano jurisdiccional superior no emite a tiempo o no emite o niega la declaratoria jurisdiccional previa. Tenemos un caso y muchos casos importantes, pero puedo señalar aquel que en el caso del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia se reconoció que 6 meses del proceso de extradición pasó en la gaveta, pero eso, según el órgano jurisdiccional, en ese caso el Pleno, no significó negligencia manifiesta y no pudimos sancionar en esa denuncia que fue presentada por algún ciudadano. Usted dice el país debe comprender. El país no lo va a comprender, doctor Murillo. El país va a reclamar y va a exigir, y cada vez con voz más alta, que este tipo de situaciones continúen existiendo. Ustedes tienen identificado dónde está el problema. ¿Para cuándo empiezan entonces las reformas, las reuniones, las definiciones entre todos los involucrados? Porque esto no puede seguir así. ¿Hasta cuándo? Usted tiene la razón. Lo que yo digo es que el país tiene que comprender que hay una estructura jurídica que hay que modificar. Si los jueces de primer nivel que conocen garantías jurisdiccionales hagan lo que hagan por sobre la ley, no prevarican, eso hay que cambiar. Eso hay que modificar para que si incurren en prevaricato no quede en la impunidad. Si tenemos negligencia manifiesta, dolo y error inexcusable que necesita una denuncia y una declaración jurisdiccional previa del órgano superior, y eso no está siendo efectivo y está causando dificultades, hay que modificar, hay que darle herramientas al órgano administrativo disciplinario para que pueda ejercer su potestad oportuna e inmediatamente. Tomen la batuta, doctor Murillo, convóquelos a todos y expongan estos temas para que desde distintas aristas empiecen a llegar los cambios. Lo hemos hecho, recordará, inclusive firmamos un oficio dirigido a la Corte Constitucional cuando se escandalizó el país por alguna decisión jurisdiccional. No hemos tenido eco. La Asamblea tiene que cumplir su papel, tiene que legislar, tiene que reformar. El Consejo no tiene iniciativa legislativa. La Corte Nacional sí tiene iniciativa legislativa y puede articular. Nosotros estamos prestos y de hecho la reforma del 2020 para crear la unidad especializada para juzgar delitos de corrupción fue impulsada por el Consejo de la Judicatura. Logramos nosotros colateralmente, porque repito, no tenemos iniciativa legislativa, y se concretó esa reforma. Se dio el proceso y el país cuenta ahora con una unidad para combatir y juzgar delitos de corrupción. Esos son hechos concretos. Los cooperantes, la Embajada Americana, la Unión Europea, no es que ha perdido confianza en el Consejo de la Judicatura, al contrario, ha ratificado la confianza y trabajamos juntos, no solo en este proyecto, proyectos de capacitación, proyectos de especialización y de seguridad para los jueces nos están dando los cooperantes, doctor, porque confían en este Consejo de la Judicatura. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Buenos días, a usted muchas gracias.